años vivíamos una campaña electoral convulsa. Por un lado, desde las derechas, la amenaza habitual de neoliberalismo, recortes, austeridad, en definitiva, necropolítica, pero con un añadido: fascismo. Llámalo neofascismo si quieres, pero sabemos de qué pozo beben ciertos discursos y políticas. El bloque que podemos llamar reaccionario en España es abiertamente golpista, y lo vemos en su representación judicial y mediática, no solo política, lo tenía muy claro. Pero en el otro lado, el bloque cuya responsabilidad era construir una alternativa, no la hubo. Tuvimos una operación de Estado, como otras que por cierto ya hemos visto antes. Una se llamó Ciudadanos, otra se llamó Policía Patriótica, otra se llamó Vox y luego vino Sumar. Una operación con la intención de recuperar las coordenadas bipartidistas que se encuentran desde que Podemos entró en el Congreso rotas. Con Podemos en el gobierno se apostó por una coalición, pero la coalición no era solo de gobierno, era una coalición de fuerzas políticas en la dirección de Estado. Un bloque plurinacional y progresista que incluía las fuerzas soberanas y soberanistas de territorios como Cataluña o el País Vasco. Nunca hubo dudas sobre cómo construir ese bloque. Con Sumar sí las hubo. La operación sirvió para que Pedro Sánchez durmiera más tranquilo en el gobierno, pero los resultados 2 años después son evidentes. Así no se puede gobernar. Así solo se puede aguantar, resistir tal vez. Por eso el título del libro del presidente Sánchez a lo mejor es Manual de Resistencia, pero no Manual para Gobernar. 2 años después de este 23 de julio, donde nos pidieron explícitamente el voto para que no gobernara la ultraderecha, me pregunto, ¿dónde está la ultraderecha? ¿Es menos poderosa? ¿Se la ha neutralizado? ¿Se la ha contenido? O mejor aún, ¿se la ha enfrentado efectivamente? ¿Y la alternativa plurinacional y progresista está más fuerte o más débil? ¿Incide más o menos en el gobierno? ¿Incide más o menos en el BOE? ¿Fuerza más o menos al PSOE? Suyas son las conclusiones. A 2 años del 23J, la mejor descripción del momento en el que estamos está en algunas imágenes. La primera, los 5 días de abril de Pedro Sánchez. 5 días de reflexión que sirvieron para unir fuerzas en torno a su figura. Sánchez sí ganó algo en esos 5 días. Ganó ver a una izquierda completamente plegada a sus intenciones sin una coma de crítica, ni una coma de exigencia. Algunas izquierdas, antes orgullosas de su capacidad de impugnación al PSOE, que recordemos se plegó al 155 y por tanto a la represión contra un pueblo que solo quería votar y ejercer así su derecho político como el pueblo catalán, pasaron a decirnos que lo indiscutible en este momento político era Pedro Sánchez. Manifestaciones para que no se fuera, y todo al precio de nada, cheque blanco. Malmenorismo en las calles, los medios y las redes sociales. ¿Y qué pasó después de abril? Llega la siguiente imagen: el pacto entre el PSOE y el Partido Popular para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Ese órgano de gobierno de la judicatura, esa judicatura que interviene en leyes cuando no le corresponde, como con la ley del solo sí es sí o con la ley de amnistía ahora. Esa judicatura que encarcela antifascistas como los 6 de Zaragoza o sindicalistas como las 6 de la Suiza, con quienes Yolanda Díaz se ha comprometido hace 2 semanas a un indulto que todavía no llega. Esa judicatura que abre procesos judiciales a chavales por protestar contra el fascismo, como las 7 de Somosaguas o los 4 de Rebeldía. Un PSOE que denunciaba el bloqueo durante 5 años de este órgano se daba la mano con el PP del bloque reaccionario, del golpismo, y le permitía no solo mantener su poder en el órgano, sino contar incluso con una capacidad de golpear el peso del Consejo General del Poder Judicial y por tanto dirigirlo. Pero qué bien que no nos gobierna la derecha, ¿verdad? La siguiente imagen es insoportable: un genocidio contra el pueblo palestino y un gobierno que primero nos miente diciendo que no hay comercio de armas con los genocidas y luego nos toma por imbéciles diciendo que lo evitará, pero sigue hasta el día de hoy sin hacerlo. Pero ¿no se indigna más a estas alturas la mentira? O el hecho de que la izquierda resultante de la operación de Estado para hacer renacer el bipartidismo nos miente en la cara, haciéndonos creer que hacen algo. Escriben tweets, sí, pero no escriben ni una coma en el BOE. Y aún así hay quienes nos dicen que Podemos y Sumar son lo mismo. Del negacionismo, es verdad, no se vuelve, señora Díaz. De la cortedad del análisis, tampoco. En la misma línea, otra imagen: la del presidente Pedro Sánchez aprobando el aumento del gasto militar sin pasarlo por el Congreso, porque a lo mejor tendría el problema que tuvo ayer, aunque a estas alturas también sabemos que el PP y el PSOE se ponen de acuerdo muy rápido en el régimen de guerra, porque si antes hubo una coalición de la austeridad, hoy la hay en inversión militar, una gran coalición de la guerra. Y nuevamente el negacionismo se volvió modus operandi. Este podcast va sobre el futuro, todo lo que pasará, porque queremos que sea un antídoto contra las... Ojo, los temas que vamos a hablar. para el amor, vamos a hablar del entretenimiento, Política, energía, invitadas todos los que van a venir a este podcast. Ana Mena, Pero lo que quieras, Maruja Torres, Ramón, Miguel Campos. Mismo y malmenorismo van de la mano en esta tercera legislatura liderada por Pedro Sánchez. Ni todos los políticos son iguales, ni todas las legislaturas, por más que el presidente sea el mismo, son iguales.
La evidencia la tenemos en estos 2 años, desde el 23J, donde el PSOE ha contado con un gobierno propio, un gobierno del PSOE, aunque con ministros sin carne del PSOE, pero que no han supuesto una enmienda al PSOE. La evidencia está en que el tono solo subió un poco cuando salió el escándalo Santos Serrano, hace unas semanas, pero se neutralizó rápido, porque asumen que un decálogo de propuestas abstractas y vacías para acabar con la corrupción basta. Sin mencionar a los corruptores, por supuesto, ni a las puertas giratorias a las que parece que todo ese Consejo de Ministros aspira. Y entonces la política de los titulares se hace carne. No se gobierna, se dice que gobierna. Solo se resiste y se resiste en cada titular vacío que puede servir para crear la ilusión de gobierno, en tiempos en que necesitamos de ese BOE y de políticas concretas más que nunca. 2 años desde el 23J y desde algunas fuerzas que yo respeto y con las que me siento hermana, nos dicen menos pureza y más cabeza. Estoy de acuerdo con esto que señala el diputado Gabriel Rufián. El problema es que no estamos de acuerdo en lo que significa cabeza. Por supuesto que no estaríamos mejor con Abascal de vicepresidente. Dínoslo a nosotras que no tenemos DNI. Dínoslo a nosotras que tenemos que entregar nuestra documentación porque nos la piden al ir a la estación de metro solo por vernos como nos vemos. Aquí entre nos, algunas vivimos ya Abascal de vicepresidente, pero en clave disimulada, porque su racismo manda en la policía o la Guardia Civil y en los mozos de escuadra, porque la Melilla de Marlaska es la política de fronteras de Abascal, porque se diferencia con lo que hoy hace y lo que propone es deportarnos, pero ¿sabemos acaso que ya deportan de facto en Europa y en España? ¿Saben que el mismo Pedro Sánchez habló de deportar a migrantes irregulares en agosto del año pasado? ¿De verdad significa más cabeza aceptar lo que hay? Algunas queremos cabeza sí, pero para enfrentar. Lo que toca es afinar el diagnóstico, no afinar las formas para validar este gobierno malmenorista. Y por eso vuelvo a las preguntas del inicio. 2 años después de ese 23J, donde nos pidieron explícitamente el voto para que no gobernara la ultraderecha, ¿dónde está la ultraderecha? ¿Es menos poderosa? ¿Se la ha neutralizado? ¿Se la ha contenido? O mejor aún, ¿se la ha enfrentado efectivamente? ¿Y la alternativa plurinacional y progresista está más fuerte o más débil? ¿Incide más o menos en el gobierno? ¿Incide más o menos en el BOE? ¿Fuerza más o menos al PSOE? En España, el bloque de dirección de Estado plurinacional y progresista demostró que se podía escapar de la cárcel del bipartidismo. Pero el primer paso para eso era renunciar al malmenorismo del PSOE. Tal vez ahí es donde deberían estar hoy las cabezas. En construir una alternativa al malmenorismo de guerra, en lugar de entrar en sus coordenadas. Y sin duda esa labor ha de hacerse con las fuerzas hermanas, que así como en 2011 gritaron que el PSOE y el PP eran lo mismo por su proyecto de austeridad para las mayorías, que en 2017 demostraron que el PSOE y el PP eran lo mismo a la hora de detener a un pueblo por querer votar soberanamente, que en 2020 consiguieron torcerle el brazo a ese PSOE que se vio obligado a gobernar mirando a ese bloque, lo que toca es esa fórmula que ya ganó. Y eso empieza por emanciparse del PSOE y verlo como parte de ese bloque en una correlación de fuerzas que nos beneficia a las otras fuerzas impugnadoras y no que nos subordine